Illuminati y el poder secreto detrás de la historia, parte 2. Por Gustavo Fernández. ¿Simple paranoia o plan global? Por definición es imposible tener siquiera, hoy por hoy, una perspectiva completa y correcta de las estrategias de los iluminados. Sin embargo, podemos inferir que ciertos hechos aparentemente inconexos entre sí guardan empero una estrecha relación, en orden de condicionar el giro. Tal vez sea exagerado hablar aquí de evolución, de nuestra civilización tras sus objetivos. Estos hechos serían: la metódica y planificada pauperización de ciertos países tercermundistas con el objetivo de lograr el control territorial de los mismos. La aparición y subsecuente expansión del SIDA. La programación mental de aquella parte de la población mundial culturalmente activa, encolumnándola tras un paradigma donde lo correcto y aceptado en términos intelectuales es, paradójicamente, lo más alejado posible de una verdadera espiritualidad. Una simple digresión antes de pasar a ello. Estas consideraciones me supondrán qué duda cabe el mote de conspiranoico, con que se ha abusado hasta el hartazgo para definir a quienes creen ver o constatar ciertos complots globalizados en marcha. Precisamente, el solo triunfo actual de la así llamada globalización no tenía tan errados a estos pioneros que más de 100 años atrás ya advertían la aproximación de un gobierno mundial que bajo la mascarada de progreso tecnológico y humanitario en realidad solo tendía a la centralización de las estructuras económicas de poder. Pero no es de eso que estamos hablando ahora. Simplemente, quisiera acotar que en cierto modo me resulta halagador ese San Benito, pues la experiencia periodística de los últimos años ha demostrado que una palabra destinada a insultar y desmerecer a quien se le endilgare, presintiéndole un delirante paranoide que ve conspiraciones en todas partes, se ha transformado casi en un vocablo aséptico que hoy por hoy simplemente etiqueta más una postura ante la historia oficial que encerrar un juicio de valor a quien lo porte. Pequeñas venganzas semánticas. Analicemos los tres ítems referidos. El control territorial. Cada uno de los puntos aquí mencionados merecería por sí mismo un extenso artículo. ¿Un artículo? Una decena de ensayos, seguramente. Pero para no aburrir al lector, permítanme llamar su atención solo sobre ciertos hechos puntuales. Por ejemplo, y mirando hacia la falta de cultura democrática. Sin embargo, a ese mismo observador exterior se le debería hacer difícil con la hegemonía hemisférica. Y esto no son delirios trasnochados. Son hechos históricos. Tenemos, sí, una tradición de gobernantes corruptos. La pregunta es, ¿será parte del ser nacional la con que la naces de rescatar este país de las múltiples consecuencias generadas por miridad de esa programación en la que han sido desde siempre cultivados? Lo que firma el petróleo, los servicios públicos, a precios ridículos por obra y gracia de gobernantes solo eficientes en contagiar a las masas del clima festivo que la misma dilapidación de esas monedas podía generar por un tiempo. Luego, cuando nada quede por vender, la tierra misma. En la Patagonia, por caso, los así llamados cielos continentales Patagoltura y el pasatismo, convencer maquiavélicamente a los sectores intelectualmente capaces de irse a ejercer sus neuronas lo más lejos posible, sumir a la nación en el caos económico y comprar a terratenientes ahogados en sus deudas grandes latifundios a precios irrisorios. ¿Qué mejor, partadas? Cito a la periodista Estella Cayoni, año 2004. La posibilidad de que las fronteras después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 sirviendo como anillo al dedo para avanzar en el esquema de guerra de baja intensidad, diseñada para controlar los previsibles conflictos que agitarían a América Latina, bajo la impulsarización de su vida pública, usando como escudo la movilización mundial contra el terrorismo que lidera Estados Unidos. El comienzo de otro siniestro plan. Una serie de maniobras y operaciones en distintos países sentaron las bases para los nuevos movimientos, como los que se unieron para actuar en una intervención a Colombia, donde las guerrillas fueron calificadas por Washington como el mal terrorista que hay que eliminar. La guerra contra el terrorismo y la política estadounidense en Colombia. En el Comando Sur continuó nosotros 994, atribuidos a Hezbollah. Según SPER, recientemente grupos de Brasil y Paraguay sirve como base de soporte para grupos radicales islámicos como Hezbollah, Hamas y Al-Jamaat al-Islamiyah. Todo esto cambió el escenario en el sur. Por primera vez en 132 años las Fuerzas Armadas brasileñas discuten un documento donde ya no se considera la Argentina como una hipótesis de conflicto armado para ese país. Brasil trata de llegar a acuerdos dentro del mercado común del sur y establecer sus esfuerzos en la Amazonia.
Todo esto está en la región conjuntamente con el avance del terrorismo económico, que no se pliegan tan fácilmente a la maquinaria de una guerra que puede arrastrar al mundo a la caída. Se mencionan los aportes que realiza a este conjunto la base naval de Iquitos, en el norte de Perú, donde habría más de medio centenar de asesores estadounidenses con lanchas rápidas como las que patrullan en la zona de Zárate Brazo Largo en el río Paraná. Ya hay acciones de intelectuales, y de un sector de la población que ha comenzado a reaccionar ante la seguridad interna y sus graves consecuencias en desmedro de todos los derechos ganados. Ser gendarme en un mundo Ánica, Sibam, inaugurado a mediados de septiembre por el presidente Fernando Enrique Cardoso, vuelve a ser objeto de escándalos como en 1996, cuando costó el puesto de algunos funcionarios. El sistema, que integra radares, aviones y bases móviles y fijas, fue montado por la cuarta mayor empresa de los que cubre la selva del Amazonas. Y podrá rastrear cualquier avión que entre en el espacio aéreo brasileño por la extensa frontera seleño. El diario Paulista cita al teniente brigadier Marcos Antonio de Oliveira, hoy jefe del Estado Mayor de la Aeronáutica, como uno de los artífices de ese triunfo. Según se afirma, en junio de 1994, antes de la presentación de las dos propuestas finales, el gobierno norteamericano consiguió información sobre las condiciones de financiamiento que Oña solo debía proveer el software. Ejecutivos de la compañía norteamericana movieron todas las fichas en Washington. Desde autoridades del Departamento de Comercio hasta la Embajada norteamericana en Brasilia presionaron al Congreso brasileño para que sacara el proyecto Sibam del pantano. De acuerdo con el diario, el teniente brigadier Oliveira coordinaba el proceso de selección. Información de que haya privilegiado a una empresa o a un gobierno en el proceso de selección. También negó haber prometido a los Estados Unidos que tendrían un acceso privilegiado a la INFEM. Causalmente, la Raytheon fue la intención de crear el parque privado más grande del mundo, con cerca de 300.000 hectáreas. Tras conseguir el reconocimiento de su parque por el gobierno de Chile, ahora que Tompkins está forzando la salida de los pocos colonos que aún viven en esas latitudes. Pero Tompkins no es el único multimillonario extranjero adquiriendo organismos constituidos como sujetos de derecho internacional, quedan sujetos a las leyes de compra de los Estados Unidos, lo que constituye un gran estudiar una mejor forma de mantener su dominio sin la necesidad de la guerra convencional. Para esto, se reunió a 12 de sus mejores científicos, sociólogos y psicólogos en la universidad, manipulados por los intereses norteamericanos. Ya que para nadie es un misterio el que Estados Unidos sea a su vez controlado por la CONSA. En su libro Der Judenstaat, de 1897, Ezl evalúa dos opciones para la ubicación geográfica del Estado de Israel: Palestina y la Patagonia. Asimismo, afirma que en 50 años habrá un Estado judío en Palestina, pero lo que realmente importa es que en 100 años habrá otro plan de dominación mundial. Individuos que no dudan en llevar la carnicería a sus propios compatriotas, por lo menos, a quienes lo son en teoría, que no trepidan en valerse de instituciones preexistentes, han sido vendidas o están en trance de hacerlo a multinacionales. El país de elegidos. Y en consonancia con esto, existe un rosario de hechos sobre los cuales no podemos extendernos aquí, no porque no podamos, sino simplemente porque lo reservamos para una mejor oportunidad. Deberíamos hablar de los experimentos semiclandestinos, semioficiales, que a mediados de los años 90 se realizaron en campos cercanos a la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, por elementos NUM, juntamente con las llevadas a cabo por unos 80 marines en nuestra provincia de Entre Ríos, sobre la cual de los norteamericanos, como si los marines no contaran en todo el mundo con miles de lugares de similar tenor para entrenar, y además y extrañamente, a escondidas de las autoridades civiles. Podríamos relatar que durante todos los 90 la misma zona donde podríamos hablar de que a fines de este año con una continuidad insólita han de repetirse las operaciones con aporte estadounidense, una monstruosidad jurídica imposible de concebir en cualquier nación que respete su autodeterminación y su dignidad, pero ¿para qué seguir? En el mapa se indica el área donde operaron el fantasma del HIV y el SIDA. Sobre esto no abundaremos en extensión por el mero hecho de no ser suficientemente idóneos para ello. Salvo para hacernos ciertas preguntas, las cuales: una solución malthusiana es la guerra, siempre oportuna, siempre conveniente, siempre redituable. Otra, una enfermedad tan irreversible que aun cuando se conociese una cura, esta estuviera solo al alcance de unos pocos privilegiados económicos. Recomendamos al lector interesado la lectura de dos artículos ya publicados en nuestra revista electrónica N52, julio/agosto de 1999, y Afren 62, SIDA. Control demográfico, por Patricia Sobrado.
Pero podemos profundizar esas reflexiones. ¿Cuántos otros proyectos negros de control mental los del siglo XX, un icono del entretenimiento popular? La televisión. No resisto la tentación de reproducir aquí un largo pero sustancial editorial Taurus bajo traducción de Ana Arias Soler, 1998. Dice Ortega, en La rebelión de las masas, que lo característico del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho de la vulgaridad y lo impone donde quiero que no piensa, que ve pero que no entiende. El proceso comienza desde la infancia. La televisión es la primera escuela del negocio. Dejando a un lado la función de entretenimiento que la televificado. La imagen no tiene contenido cognos. Democracia es el gobierno de la opinión, y que los medios, especialmente la televisión, son, en gran medida, formadores y transmisores de la misma, entonces la importancia que adquieren como instrumentos de y del poder es enorme. En el mundo del Homo videns no hay más autoridad que la de la pantalla. El individuo solo cree en lo que ve, o en lo que cree ver, ocupa de las últimas noticias y de las imágenes más escandalosas, margina a otros a defensa o la inteligencia donde son los hombres, y no los programas de gobierno ni el respaldo partidista, los que se graban en la mente del elector. La televisión nos propone personas en lugar de discursos, el video líder más que transmitir mensajes es el mensaje. La política, por televisión, requiere de personajes, se fundamenta en la exhibición de rostros. No obstante, ello varía según el sistema político en cuestión. Si el voto es por lista o por candidato, si es en distritos uninominales o plurinominales, si los partidos son débiles o están institucionalizados. La acción muestra imágenes que conmocionan y encienden pasiones en el televidente, sin que éste tenga que de tomas y cortes que, en definitiva, reducen la complejidad de los hechos y del planeta para hacerlo vídeo interesante. De tal suerte, la televisión se convierte en un agente perverso de la globalización. Mientras que por un lado homogeneiza mediante la explotación de la sensibilidad del público, o debería decirse manos de la televisión, representa serios problemas para la democracia. En lugar de disfrutar de una democracia directa, el demos está dirigido por los medios de comunicación. Estos no son el espejo de la opinión de las. La televisión produce un demos cuyo criterio somete a sí misma. No es una multitud que cree opinión, es un público que la demanda. Y así, se genera un grave problema de autoconsistencia. La referencia del público es la opinión que los medios transmiten, de maltratar a ese desconocido llamado opinión pública, degenera en un gobierno de los sondeos. Sin embargo, estos no constituyen, de manera alguna, un instrumento del poder de los ciudadanos. Por el contrario, son una expresión del poder de los medios de comunicación sobre el pueblo. La consistencia de las opiniones expresa el pueblo, sino los medios. Finalmente, y frente a un escenario tan poco alentador, ¿cuál es la salida? Sartori, bien a bien, no lo sabe. Señala, sin embargo, las respuestas que más pagadero porque llama más la atención, es más emotivo y no requiere de reflexión profunda. Por si fuera poco, la libertad de expresión presenta un obstáculo que complica sobremanera la cuestión. Intencionalizado, como, por ejemplo, ingeniería constitucional comparada. Propone el tema del imperio de la imagen, poniendo énfasis en sus peligros y esperando, así, detener el florecimiento y la expansión del Homo videns. Pausa para una alocada especulación por sobredosis de Sartori. Podría escribir durante horas sobre la farándula crecimiento intelectual y emocional parejo de la criatura para que le obligue, por ejemplo, a abandonar estudios y cierra los caminos de crecimiento de esa chica. Pero desde la televisión se le presenta como ejemplo de modernidad. ¿Se piensa solo en el rating por identificación o se trata de imponer un modelo de conducta? Si es esto último, ¿por qué? Es posible desde la óptica que estamos planteando, que la inteligencia cultural, el academicismo, aceptar si uno es un ilustrado cosmopolita a tono con la época, o, por el contrario, prefiere ser execrado a la cuestionamos el establishment, el paradigma, y